Ser camionero es una tarea difícil. No todo el mundo puede dejar a su familia por tanto tiempo. Por eso debemos apoyarlo y ayudarlos durante sus viajes por esas carreteras. Opportunity Insurance te entiende y va cada milla a tu lado. Como familia, preocupándose por tu seguridad. Opportunity Insurance, la seguridad de andar por la vida asegurado. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 28 de febrero del año 2023 y quiero hacerte una recomendación. Si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Calogero Tramonte, hazla a través de su página web, que es www.tured.com. Pero yo siempre recomiendo que hagas mejor la cita a través de su aplicación. La aplicación es Tured, porque con la aplicación puedes hacerle seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Calogero Tramonte. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 28 de febrero del año 2023. Bueno, hoy tenía previsto una agenda informativa, pero la verdad no le quiero quitar protagonismo a un tema que ha sido medular en este programa. Ustedes lo saben, el tema de inmigración. Nosotros realmente le dedicamos tiempo de calidad a el tema porque somos inmigrantes, porque es un tema que realmente afecta a nuestra comunidad. Bueno, el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, ha hecho una propuesta de una ley de inmigración aquí en el estado que pues la verdad ha escandalizado a muchos y incluyéndome, yo tengo que decir incluyéndome, aunque a mí no me afectaría a modo personal, pero cuando uno aplica cada una de las restricciones, normas, penalidades que se supone se aplicarían en caso de que esta ley fuera aprobada, pues yo estaba comentando antes de entrar aquí en el programa que a mí me tendrían que condenar a cadena perpetua, por ejemplo, porque he albergado en mi casa a decenas de inmigrantes y lo asumo con responsabilidad, pues ya eso ya implicaría que soy más que una criminal. Y como yo, estoy segura que todos los latinos y todos los hispanos que vivimos aquí en la Florida. Vamos a conversar con Jesús Reyes, nuestro abogado de inmigración, nadie mejor que él, para hablar de lo que significaría en el mundo de la inmigración legalmente, pero sobre todo socialmente, que se aplicara esta ley. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios, bien, pero también preocupado por esta propuesta de ley. Ciertamente esto ha sido algo que ha tenido, para muchas personas de nuestra comunidad las ha tenido bien preocupadas. De hecho, te había comentado que cuando anunciamos esto y esta propuesta de ley, muchas personas empezaron a escribirnos preocupados, angustiados, y lógicamente se entiende por qué. Y ahorita qué bueno que vamos a poder explicar a nuestra comunidad de qué se trata esto. Se entiende que hay un problema en la frontera, se entiende que es un país de leyes, pero también no podemos llegar a los extremos. Y yo pienso que lo que está pasando es eso. Nos vamos a ver en situaciones por las cuales no solo lo que es la parte legal, pero la dinámica familiar, social, todo lo que es el núcleo familiar puede ser transformado totalmente si esta legislación, como aparentemente está establecida, logra volverse ley. Pero vamos a ver qué va a pasar. Todavía esto es una propuesta, esto no es una ley que ha pasado y vamos a ver de qué se trata. Sí, yo iba a comentar lo mismo que tú. Por supuesto, la frontera hay que normarla. Es decir, hay que poner restricciones, leyes según cada país tiene el derecho, pero estamos hablando de que en este momento, Jesús, en Estados Unidos hay una gran cantidad de inmigrantes que entraron porque se los permitieron.
Eso tenemos que decirlo. Es gente buscando seguridad, muchos, y lo sabemos, y pues lo que debería haber es una ley criminal contra quienes cometan crímenes, pero muchos, la mayoría de los inmigrantes pues están aquí precisamente huyendo de la situación en cada uno de sus países y buscando un mejor futuro. De manera que si les abres las puertas, porque pues se les abrieron las puertas, es así, de alguna manera se les permitió la entrada. No puedes entonces ahora criminalizarlos, eso es lo que yo creo, convertirlos en criminales además, porque darle 15 años de cárcel a una persona, por ejemplo, por alojar en su casa, por trasladar, porque vamos a hablar un poco de punto por punto en lo que consiste la ley, ¿no? El plan incluye, por cierto, dice exigir, y yo quiero que expliques eso, Jesús, el uso universal de E-Verify, que sería un documento, una forma de saber qué estatus migratorio tiene cada persona, ¿no? Sí, específicamente el E-Verify lo que hace es que permite a empleadores, o exige, mejor dicho, a empleadores que sometan la información de sus empleados a inmigración. Literalmente, toda persona debe ser reportada, y toda persona que trabaja para corporaciones, pequeñas empresas, en este caso en el estado de la Florida, pero no solo en la Florida, esto existe también en otros estados, debe de reportar a las personas, o sea, mostrar las personas que están trabajando allí, y si llegase a ver una persona que no tiene estatus, entonces bajo este programa de E-Verify, tanto el inmigrante como la compañía tuviera que pagar multas por tener una persona sin documentos trabajando en su compañía. Entonces, E-Verify es más que todo un sistema. Pero eso actualmente es así de todas maneras. Se supone que la empresa o un comercio, etcétera, no debería emplear a personas que no tengan estatus migratorio, ¿no? Habla de invalidar todas las licencias de otros estados para extranjeros que no están autorizados. Esto es porque hay estados que le dan licencia incluso a personas que no han legalizado su situación, ¿no? Correctamente. Ahora, lo que pienso que, bueno, como había hablado hace un principio, hace un rato, todavía no es una ley, pero ya yo veo que esto va a tener varios retos legales, porque un estado por lo general reconoce lo que es las leyes de otros estados. Sí hay excepciones para eso, pero cuando estamos hablando de licencias, si una persona tiene una licencia legal de un estado, invalidarla, en este caso en el estado de la Florida, eso pudiera traer varios problemas y retos legales para esta propuesta de ley. Entonces, me interesaría ver cuál fuera la propuesta final y la resolución final, porque esto es claramente una violación que hubiera allí de los derechos de las personas, sobre todo personas que legalmente fueron otorgadas una licencia. O sea, y por otro lado, cuando una persona, inmigrante o no inmigrante, muestra su identificación legal otorgada por un estado, ¿cómo un agente de la policía va a poder pedir información de el estatus legal de una persona? ¿Puede un policía preguntar por información que solo le concierne a agentes federales de inmigración? Entonces, por ahí ya va a haber un problema, pero bueno, vamos a seguir hablando de los diferentes puntos. Dice, requiere que aquellos que se registren para votar afirmen que son ciudadanos de los Estados Unidos y residentes legales de Florida. Y yo le preguntaba antes a Jesús, bueno, pero es que se supone que para votar hay que ser ciudadano. Correcto, sí, esto no cambia mucho lo que es ya la ley. Ahora, lo que pasa, y posiblemente por la razón que pusieron eso allí, es que muchas veces cuando las personas van a obtener sus licencias, a veces hay personas que le hacen encuestas o en el mismo registro del DMV donde se sacan las licencias, le dicen, mire, usted está interesado en aplicar o registrarse para votar, vamos a ayudarlo, sin importarle si la persona es residente o no es residente legal. Entonces quieren hacerlo más claro, que solo para personas que están autorizadas a poder votar en los Estados Unidos lo hagan. Eso no cambia mucho en lo que ya es el status quo ahora. Evita, si se aprueba la ley, que los inmigrantes no autorizados sean admitidos para ejercer la abogacía. Estaríamos hablando, por ejemplo, de los Dreamers que están protegidos por DACA. Y tú, Jesús, fuiste un Dreamer y eres un abogado que ha ayudado a mucha gente.
Es decir, yo creo que con esto, porque sabemos que los Dreamers son jóvenes que han estado aquí desde niños y que se han formado aquí en Estados Unidos, que la mayoría son buenos estudiantes, se han distinguido en cada uno de sus roles, entonces Estados Unidos se perdería la oportunidad de tener buenos abogados si se aprueba esto. Sí, definitivamente también otro punto bien controversial, porque ya no estuviéramos viendo entonces la formación de una persona, las credenciales de una persona, estuviéramos viendo es el estatus migratorio. Entonces, me parece que eso es algo que también va a tener sus retos legales, pero definitivamente fuera una pérdida para este país y específicamente el estado de la Florida. Elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales, o la mayoría de los cuales se lo merecen, Jesús. Porque y lo sé porque, bueno, mi hija nunca fue nunca estuvo aquí sin documentación porque ella nació aquí, pero realmente cuando un estudiante se lo merece, lo becan. Incluso hay becas que son para minorías, que son para personas que pues, tienen una situación económica precaria, porque para eso son las becas, definitivamente, ¿no? Y Claro. de los becados también han salido profesionales aquí importantes, han salido profesionales que han hecho mucho por este país, entonces ya aquí eliminas la oportunidad de que pues una persona pueda estudiar que no tenga los recursos y pueda estudiar, ¿no? Claro, y igualmente controversial es el tema que no estamos hablando de personas que no están totalmente indocumentadas, son personas que tienen documentos. Tenemos que recordar que una persona cuando está protegida bajo el DACA es una protección legal otorgada por el gobierno federal. Estas no son personas que están ilegales aquí en los Estados Unidos. Entonces, ponerlos en una categoría donde prácticamente fueran personas que no están supuestas a estar en el país cuando el gobierno federal ya las está amparando. Esto es algo que es bien claro lo que está pasando. Y sí, se sabe que es el tema de la frontera, se sabe que también es un año electoral, pero viéndolo del punto de vista legal, esto va a ser un tema bien interesante dentro de lo que es los poderes de los estados y el gobierno federal. Existen muchos casos legales que hablan de estos temas, lo que es el balance de ambos poderes, y el gobierno federal, cuando hay un problema entre un estado y el gobierno federal, normalmente el gobierno federal triunfa. Y es así, no porque lo diga o porque quiera nuestra Bueno, y constitución. en este caso, discúlpame Jesús, la Florida y el gobierno federal son republicanos contra demócratas. Es lo que está pasando Sí, aquí también. es lo que está pasando. Ahora, tuvieran que haber argumentos legales muy buenos de parte de la administración del gobernador DeSantis para que muchas de estas propuestas puedan pasar. En mi opinión, que sí es posible que algunas de estas pasen, posiblemente, pero yo pienso que no todas, porque veo ya de por sí varios retos legales que enfrentaría el gobernador, puesto que muchas de estas propuestas están yendo en contra de regulaciones federales. Este punto yo creo que para mí es uno de los más sensibles, injustos, creo que es hasta violatorio de los derechos humanos. Dice, requiere que los hospitales recopilen datos sobre el estado migratorio de los pacientes y los costos para brindar atención a los extranjeros ilegales y que informen periódicamente los datos al gobernador y la legislatura. Claro, aquí no se habla de no atenderlos, se habla de que los atiendan, recopilen los datos y los pasen, que es lo que, si esto se aprueba, lo que va a terminar pasando es que el inmigrante, la persona que no tenga sus documentos, no va a ir a ningún hospital así se esté muriendo. Sí, es un problema bien grande, es algo que es muy preocupante. Solo ya pensando en una posible legislación así, me imaginaría madres indocumentadas que tengan temor de ir a dar a luz a un hospital, o personas que fueron víctimas de un crimen, cualquiera que haya sido un crimen violento, que por miedo a que su información vaya a ser reportada, ni siquiera pueden acudir a un lugar que es prácticamente sagrado, lo que es una iglesia, lo que es un hospital. Estos deberían ser lugares que normalmente hasta el propio ICE son lugares donde ellos no van a detener a personas. O sea, como dice, es common sense, es algo común, de lógica.
y entonces ahora quieren cambiar eso. Entonces, no necesariamente la legislación no dice, bueno, que los van a reportar para que los vayan a buscar, pero solo el hecho que lo están reportando es algo peligroso. Solo el hecho que esos datos no se van a usar solo para propósitos de salud, de medicina, de tratamiento, sino para propósitos de inmigración. Eso es algo que va a causar un problema muy grande y es algo que espero no vaya a convertirse en ley. Es que esto va hasta contra la salud pública, porque imagínate en caso de pandemia, por ejemplo, Jesús, una persona que no reporte que tenga COVID, por ejemplo, y que no lo reporte y que además siga trabajando con COVID, etcétera, esto afecta a la salud pública. Cuando un inmigrante dice, no lo voy a reportar porque me van a registrar. Claro, definitivamente. O sea, hay una visa, justamente eso me acuerda mucho de lo que es la visa para víctimas de crimen. Cuando una persona es víctima de un crimen, normalmente lo reporta a la policía y de esa forma es que el inmigrante puede obtener sus documentos migratorios. De hecho, hasta puede aplicar muchas veces a una residencia. Y la razón que eso se puede hacer porque se le ha asegurado a la comunidad, mira, que si han sido víctimas de crimen, aunque no tengan estatus, vamos a asegurarles a ustedes que van a estar amparados, que no vamos a atacarlos. Si existe esa visa, ¿cómo ahora van a proponer algo que vaya totalmente contra esa idea, contra la idea de proteger a una persona vulnerable en el momento que más lo necesita? Cuando está en un accidente, cuando está dando parto, cuando está dando a luz, cuando está haciendo este tipo de cosas. Entonces, de nuevo, se entiende que además, que hay... digan lo que digan, en la Constitución está, si nace aquí, en Estados Unidos, estás haciendo ciudadano que americano. un ciudadano estadounidense nazca de forma precaria porque su madre no quiera ir a un hospital a ser registrada. Definitivamente, o sea, otro problema legal que pudiera definitivamente aparecer allí. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Yo dudo honestamente que, de nuevo, estos son como que varias pequeñas propuestas dentro de una propuesta general. Dudo que todas estas propuestas vayan a pasar. De hecho, estoy casi seguro, por lo menos quiero pensar, que la forma que va a ser presentado esto oficialmente no va a ser así, pero si llegase a ser el tema, entonces va a tener muchos retos, porque hay cosas aquí que, claro, se entiende el tema de la frontera, se entiende lo que es tener algún tipo de orden, pero esto va mucho más allá, de forma que no solo va a perjudicar a inmigrantes indocumentados, toda familia que tenga ciudadanía, residencia, que tenga un amigo, un padre, un hermano, un hijo, un empleado que simplemente no tenga documentos va a ser afectado. Yo pienso que toda persona en la Florida tiene alguien así, sea hispano o no. Entonces, esto es algo que la administración del gobernador Ron DeSantis y también el gobierno federal y también las cortes de inmigración van a tener que tomar en cuenta. Y el tema de lo que se llama el tráfico de personas, pero también hay una mención al transporte de indocumentados. Entonces, habla de transporte de indocumentados desde las afueras, o sea, hacia hasta la Florida. Pero también dice adentro de la Florida. Y entonces esto se presta. Yo estaba pensando hoy, bueno, imagínate un Uber que monte a una persona y de repente detengan al Uber por cualquier cosa, a pedir... Entonces, el conductor de Uber tiene que pedir estatus migratorio para montar a una persona. Si esto se aprueba, llegaría a eso. Sí, y bueno, el señor del Uber porque tenía un inmigrante atrás. Sí, no, y aún peor, me imagino las parejas, o sea, cónyuges, familias mixtas, que una persona sea ciudadana americana, el esposo no, o viceversa. Entonces, que vas a penalizar a un cónyuge, una persona, simplemente porque su pareja no tenga estatus migratorio, porque la ley o la propuesta dice albergar. Entonces, claro, yo pienso que aquí hay un error de cómo esto se está proponiendo, porque y me imagino y quiero creer que la propuesta es para tratar de controlar lo que son los coyotes, personas enviando ilegalmente a personas dentro del estado de la Florida, que eso existe. Pero la forma que está escrito o como se está proponiendo va a afectar a muchísimas más personas que las personas que está supuesto a la ley enfrentar. Entonces, esto va a tener otro reto más delante de las cortes. Una ley no puede ser, en inglés le dicen overbroad, que es muy amplia, que deja de ser una ley que está solo para ciertas personas y empieza a afectar a muchísimas personas más que no debe afectar. Entonces, todo esto son ejemplos de leyes que van a afectar
a todo el estado. No estamos hablando solo de indocumentados, no estamos hablando solo de los latinos, estamos hablando de todas las personas prácticamente del estado de la Florida. ¿Es esto lo que quiere el gobernador? Y si es así, ¿es esto que legalmente puede pasar bajo la Constitución de los Estados Unidos? Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que habría que preguntarse y revisar bien toda la Constitución. Se lo está diciendo ahorita a los niñitos de producción. Esa Constitución hay que leérsela de arriba abajo y de abajo arriba, Jesús, porque definitivamente vivimos en este país y esa información hay que manejarla de primera mano. Yo considero que además esto motiva a la xenofobia, motiva al racismo, que es una cosa contra la que se ha luchado en este país, que ha sido un país además construido por inmigrantes. Yo no sé cuáles son las etapas que tendría que llevar ahora esta ley o esta propuesta que está haciendo el gobernador para ser aprobado. No sé cuáles son los pasos que vienen ahora, Jesús. Sí, esto es algo que formalmente se tiene que presentar ante la Asamblea de la Florida y cuando se presente tiene que ser aprobado por mayoría. Ahora bien, muchas veces cuando pasa a la Asamblea hay cambios, hay enmiendas, entonces se espera que todo esto vaya a pulir lo que es esta propuesta. Por eso digo ahorita, y hay que también estar consciente en qué años estamos. Estamos en un año electoral, estamos en un año donde se quiere, digamos, emocionar a las masas y las personas y a su base, eso se entiende. Y por eso, y esto lo hemos visto antes, vamos a construir el muro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero en la práctica, ¿cuál va a ser la ley? ¿Qué es lo que va a pedir o qué es lo que va a aprobar la Asamblea de la Florida? Eso va a ser paso número 1. Y lo que sea que llegue a aprobar, si van a aprobar algo, entonces si eso va a pasar, lo que son los retos legales. Son cada una de estas propuestas legales y constitucionales. Esto es lo que vamos a ver y como hemos visto muchísimas veces con presidentes, con legisladores, todo tiene que ser dentro del margen de la Constitución. Si no pasa bajo el margen de la Constitución, entonces no puede ser una ley y puede ser revertida. A mí lo que me preocupa de esto es que si es un asunto electoral que pues, es lo que ha motivado esto, porque sabemos que aquí la competencia es interna ahora entre DeSantis y Trump. Lo que me preocupa es porque estas cosas surgen después de análisis, después de encuestas que hacen y después de estudios que hacen sobre lo que quiere la gente. Lo que me preocupa es que esto sea lo que quiere el estadounidense o lo que quiere el elector al que quiere atraer DeSantis, al que quieren atraer los republicanos. Eso es lo que a mí me preocupa. Hay algo que tenemos que estar conscientes y vuelvo y repito, se sabe que esto que se está presentando, honestamente para mí es exagerado, no tiene lógica y muchos de estos puntos, no todos, pero muchos de estos puntos pienso que no van a pasar lo que es una prueba constitucional. Pero lo que sí sabemos y sé que está pasando y al pueblo que ellos están tratando de digamos, emocionar y obtener el apoyo son personas que están cansadas de lo que está pasando en la frontera, personas que se sienten frustradas, que piensan que el país se está yendo abajo porque no hay un control. Entonces, existen maneras, y bueno, ya esto es algo político, pero existen maneras que esto se puede arreglar, pero de una forma razonable, no una forma donde cree xenofobia, una forma que vaya a crear un desorden social. No tiene que llegar así. Esto se puede arreglar y espero que los gobernadores, que los senadores, que el presidente Joe Biden, que pueda tomar cartas en el asunto, porque sabemos y tenemos que admitir también que no ha sido la mejor administración en cuanto a lidiar con los problemas en la frontera, pero que si llegase a haber un acuerdo entre ambos partidos que se pueda promover la ley, pero al mismo tiempo lo que identifica al pueblo americano, que es la justicia, los derechos humanos, etcétera, que haya un balance perfecto entre estas dos cosas que se quieren adquirir, yo pienso que vamos a salir bien. Pero estas leyes que se están proponiendo, no pienso que son las más indicadas ni para la Florida ni para los Estados Unidos. Ni para el mundo. Esto es la deshumanización de la política, definitivamente, Jesús. Y lo que lamento también es el terror que esto ha sembrado en los inmigrantes.
porque ya se han hecho trabajos periodísticos que lo dicen, los inmigrantes están aterrados con esto y ojalá haya un cierre en el sentido de que se sepa pronto qué es lo que va a pasar, porque mientras tanto el terror va a estar ahí sembrado en los inmigrantes y el terror paraliza, el terror no te deja ir a trabajar, y es mantenerse escondido cuando no has cometido ningún crimen, ¿no? Es La verdad es que así. es bien triste, bien preocupante. Sí, que las personas sepan, importante recordar que esto no es todavía una ley, que todas estas cosas son cosas que se están proponiendo. De hecho, actualmente, en qué situación estamos, en qué panorama estamos actualmente? Ahorita el gobierno está interesado en solo deportar a personas que han hecho, digamos, crímenes serios aquí en los Estados Unidos, personas que sean una amenaza para la sociedad. De hecho, existe algo que se llama prosecutorial discretion o la discreción de la fiscalía, donde muchos agentes de inmigración solo están deportando a personas que puedan ser un peligro, lo que son familias de bien, personas que han estado muchos años aquí, sobre todo si tienen amparo discrecional, les están cerrando sus casos, no están interesados en deportarlos. Entonces, actualmente, eso es lo que estamos viviendo ahorita. Esperemos que sea así, que esto sea algo que continúe, que las familias inmigrantes puedan salir adelante con estas leyes que permiten esta flexibilidad. Entonces, nuestro compromiso es mantener a las personas informadas, que sepan lo que está pasando y qué bueno que tenemos estos espacios para poder aclarar todo esto a nuestra gente. Así es. Bueno, Jesús, gracias nuevamente. Gracias, Patricia, un abrazo. Bueno, con esto me despido. Hasta mañana.